continuamos hoy con el serial de conferencias internacionales con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho, el cual tengo el privilegio de presidir, organizado por todos los miembros de esta academia, donde están un sinnúmero de expertos en todas las áreas del derecho, gente muy connotada, que nos enorgullece también. Y hoy tenemos a uno de los más importantes constitucionalistas, no solo de Costa Rica, sino de América Latina, un entrañable amigo al que le tengo un gran aprecio y le tengo un gran respeto por su estatura académica, mi querido amigo Víctor Orozco Solano. Víctor, muchísimas gracias por estar en este gran festejo de la Academia Mexicana de Derecho. Bueno, Jesús, el placer es mío. Es un honor en realidad que me hayas tomado en cuenta para esta celebración en la Academia Mexicana de Derecho y estoy a tus órdenes en lo que pueda contribuir y colaborar. Muchas gracias, de verdad. Aquí estoy a tus órdenes. Les reitero, Víctor es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, nos da mucho gusto. Tenemos gente como Herbert Struense, Julio B.J. Mayer, don Sergio García Ramírez, don Moisés Moreno, gente en todo el continente, incluso en Europa. Y uno de los grandes orgullos de nuestra academia también es la estancia y la estadía en nuestra organización como miembro honorario a nuestro amigo de Costa Rica, Víctor Orozco Solano. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, hay que iniciar porque es un tema muy agradable, es un tema que nos gusta mucho a Víctor, a mí, a varios amigos. He tenido la oportunidad de disertar, cuando él estaba de director del posgrado en Costa Rica, y le agradezco mucho esas invitaciones, y obviamente va a venir muy pronto a México pasando esta pandemia, esto del COVID-19. Víctor Orozco Solano es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla de la Mancha y por la Universidad de Costa Rica. Es máster por las mismas universidades, especialista en Justicia Constitucional por la Universidad Carlos III, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Heidelberg. Fue letrado, lo que en México es secretario de Estudio y Cuenta, un hombre muy capaz, Víctor, de la Sala Constitucional de Costa Rica, una sala emblemática que parece que surge en 1989 en la Constitución y en la Ley de Jurisdicción Constitucional, una de las tres salas constitucionales, si no me equivoco, está la venezolana, la paraguaya y la de Costa Rica, y esta es una super sala, es un ejemplo de sala a nivel internacional. Actualmente se desempeña como juez de lo contencioso administrativo en Costa Rica. Fue coordinador de la maestría en Justicia Constitucional de la Universidad de Costa Rica, donde nos hizo el favor de invitarnos a estar allá disertando. Autor de numerosos libros, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, Derechos Humanos, que se encuentran igual colectivos en varias partes de América Latina, próximos a hacer un trabajo muy interesante con mi querido Víctor en el tema del COVID-19, todo este tema de la legislación emergente. Y bueno, Víctor, fíjate que me da mucho gusto que un constitucionalista de tu estatura pues esté hoy con nosotros, ¿no? Es para nosotros muy importante. No sé, hace unos días hubo una resolución de la Suprema Corte en una acción de inconstitucionalidad que luego platicaré contigo, porque tenemos que hacer un análisis profundo. Yo establecí que iba a hacer procedente esta acción, y así sucedió porque había muchísimas violaciones al ordenamiento constitucional. Y qué bueno que en este momento tan significativo de la Corte Suprema de México, la Suprema Corte de Justicia, donde se demuestra en este manejo estimatorio la independencia, ¿sí? La independencia y la especialización de la magistratura constitucional en México, así como una adecuada separación y distribución del poder, que era un reclamo que se tenía o se tenía otra imagen, y que se están demostrando que existen poderes limitados y equilibrados. Pues vale mucho la pena estar hoy de plácemes con uno de los muy buenos y de los mejores constitucionalistas de América Latina, mi amigo Víctor Orozco Solano. Víctor, vamos a empezar con este tema tan importante, que son los rasgos básicos del constitucionalismo Latinoamérica en perspectiva comparada. Víctor, ¿en qué consiste la protección multinivel de los derechos fundamentales? Bueno, Jesús, ¿qué tal? Bueno, la protección multinivel o protección multidimensional de los derechos fundamentales, como lo denominaba el profesor Roberto Toniati de la Universidad de Trento, catedrático de la Universidad de Trento, consiste en la existencia de distintos niveles o ámbitos de protección de los derechos humanos en el contexto europeo, pero también vamos a ver que también existe en el contexto latinoamericano. De esta forma, por ejemplo, un primer nivel de protección se da a lo interno de los países, de los estados partes, en donde los tribunales ordinarios y los tribunales constitucionales son defensores de los derechos humanos.
Entonces, la catedrática, por ejemplo, de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, Marina Gascón, decía que la suerte de los derechos humanos se juega en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, ¿verdad? Y también, por ejemplo, en el caso mexicano, en el caso español, en el caso costarricense, los derechos humanos son protegidos a lo interno de cada estado por los tribunales constitucionales mediante el recurso de amparo. Otro nivel de protección lo encontramos en el ámbito del derecho internacional público, donde tenemos sistemas universales y regionales de protección de los derechos humanos. Recordemos en el ámbito del sistema universal, donde hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, tras finalizada la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Se emite la Carta de la ONU, y tiempo después, 3 años después, se emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, y en 1966 se emiten los pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cada uno con sus comités, ¿verdad? Estos órganos cuasi jurisdiccionales que hacen una tutela cuasi convencional de los derechos humanos y sus técnicas de control, ¿verdad? La técnica, la principal, que es la obligación de todos los estados partes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de rendir informes periódicos sobre el cumplimiento de las disposiciones del pacto a estos comités, ¿verdad? Luego tenemos las denuncias interestatales y las reclamaciones individuales. Además, tenemos los sistemas regionales, que son 3, ¿verdad? El sistema africano, el sistema interamericano y el Tribunal y el Consejo de Europa, que tiene a su vez el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene a su cometido la salvaguardia del Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales. En nuestro contexto, en Latinoamérica también existe una protección multinivel, teniendo en cuenta que, en primer lugar, los derechos humanos son protegidos al interno de cada estado. Luego tenemos el sistema interamericano, ¿verdad? Con su convención americana, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y luego también tenemos algunos sistemas comunitarios, ¿verdad? En el caso centroamericano tenemos el SICA, ¿verdad? En donde también en materia de derecho comunitario se hace una importante labor, ¿verdad? Todos sabemos en el contexto europeo la labor que sobre derechos humanos realiza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ámbito del derecho comunitario, ¿verdad? De ahí que un 10% de los asuntos que conoce este Tribunal de Justicia de la Unión Europea versa sobre derechos humanos y aplica la Carta de los Derechos Fundamentales, que tiene valor normativo en razón de la inclusión de estos, ¿cómo se llama? De esta carta en el Tratado de Lisboa del 2009, ¿verdad? Perfecto. Entonces, en eso consiste la protección multinivel, en la existencia de distintos escenarios de tutela, de protección de los derechos humanos. Excelente ese análisis que haces en el multinivel. En derechos de doble fuente, cómo haces un manejo un viraje muy rápido, muy importante en estas declaraciones del 48, y cómo manejas este tema en los sistemas regionales, ¿no? Que el sistema latinoamericano es intermedio, porque es del 69, el europeo es del 50, creo que el africano es del 81, pero cómo se complementan también en un diálogo después importante. Y esa carta de Niza... Sí, un diálogo, exactamente. Exactamente, en ese diálogo judicial entre tribunales constitucionales, y esa carta de Niza que tú abordas precisamente muy importante de la Unión Europea, pues nos dan sobre todo una gran posibilidad de la efectividad de los derechos fundamentales humanos. Excelente, Víctor. Víctor, ¿cuáles son los rasgos básicos del constitucionalismo latinoamericano? Bueno, en esto debo repasar las ideas del profesor de la ciudad de Querétaro, Rogelio Flores Pantoja, quien nos hablaba sobre estos rasgos básicos del constitucionalismo latinoamericano. En primer lugar, tenemos la existencia de constituciones formalmente rígidas, pero materialmente flexibles. Me explico. Recordemos que el principio de rigidez constitucional es una concreción del principio de supremacía de la Constitución, en cuya virtud la Constitución es una norma suprema y está situada en la cúspide del ordenamiento jurídico. El principio de rigidez constitucional, que es una consecuencia del reconocimiento del carácter supremo y normativo de la Constitución, lo que nos dice es que los procesos para modificar el texto fundamental normalmente son más agravados que los previstos para la emisión de normas con rango de ley, ¿verdad?
Entonces, eso es formalmente lo que se denomina el principio de rigidez constitucional. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro contexto latinoamericano? Que tenemos constituciones formalmente rígidas, pero materialmente flexibles. ¿Por qué? Son constituciones que en su gran mayoría han sido modificadas en múltiples ocasiones, teniendo en cuenta los intereses muchas veces de la clase dominante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la Constitución de México de 1917, la Constitución de Querétaro, ¿verdad? Ha sufrido una cantidad enorme de reformas, ¿verdad? Más de 700 a la fecha. 700. Y recientemente se acaba de promulgar una reforma, casualmente en materia de derecho a la salud, en materia de derechos de las personas con discapacidad y en materia de derecho a la educación. Y, por ejemplo, la Constitución costarricense es otro ejemplo de múltiples reformas a la Constitución de República Dominicana, la Constitución de Colombia, entre otras, que han sufrido múltiples reformas, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es un rasgo básico del constitucionalismo latinoamericano. El otro es carácter primigenio, el carácter primordial del presidencialismo y de la figura del caudillo, ¿verdad? En esto, recordemos que en razón de la distinta concepción del principio de separación de poderes, podemos encontrar sistemas parlamentarios o sistemas presidencialistas. Y nuestros países, por influencia del constitucionalismo norteamericano, son sistemas en su gran mayoría presidencialistas, donde sobresale la figura del caudillo, ¿verdad? Entonces tenemos múltiples ejemplos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Ecuador, en Bolivia, y así sucesivamente, ¿verdad? Otro rasgo básico, el tercero, es el proceso de deconstitucionalización de la Constitución. Así lo llama el profesor argentino Néstor Pedro Sagüez en unos libros que acaba de publicar sobre el particular, un libro que se llama La Constitución bajo tensión. Y entonces, él lo que dice es que tenemos sistemas de garantía de los derechos fundamentales y de protección de la Constitución formalmente establecidos en las constituciones, pero que en la práctica no funcionan, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos sobre formas de controlar la actividad de los tribunales constitucionales. Una primera forma es, por ejemplo, si un tribunal es muy activista en materia de derechos humanos, a lo interno de la política surgen voces para reformar las competencias procesales de los tribunales constitucionales, disminuir sus competencias. Pero si no lo logran, otra forma de controlar los tribunales constitucionales es a base de la integración. Entonces se nombran personas que son afines a ciertos intereses o grupos de poder en esos puestos, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a los mecanismos de judicialización de la política y politización de la justicia. La judicialización de la política se da cuando los órganos llamados a tomar las decisiones políticas fundamentales en un Estado no lo hacen, sino que lo delegan en los tribunales constitucionales mediante los mecanismos de control de constitucionalidad. En Costa Rica lo tenemos muy claro a través del control previo de constitucionalidad que ejerce la Sala sobre los proyectos de ley, en donde es la Sala Constitucional la que le termina dando el visto bueno a ciertas reformas legales, a ciertos proyectos de ley que de repente son muy polémicos. Entonces, esta carga política la asume el Tribunal Constitucional. Y me parece a mí que el Tribunal Constitucional tiene que estar pendiente de estos mecanismos de judicialización de la política para que proceda con base en el principio de autocontención y evite una manipulación de la clase política en este sentido. Otro mecanismo que les decía es el de la politización de la justicia, que esto es lo más grave, que es cuando al interno de las cortes o tribunales constitucionales se emiten criterios con base en cuestiones político-partidarias, ¿verdad? Caso venezolano, caso nicaragüense, en donde son estos tribunales los que terminan respaldando decisiones tomadas por la clase política gobernante, ¿verdad? Y se produce también una especie de gobierno sobre los jueces. Y en esta medida aquí tiene mucha lógica la crítica que de repente realizan autores como Gargarella y Víctor Ferreres en el contexto iberoamericano sobre la objeción contramayoritaria de los tribunales constitucionales. ¿Cómo es posible que tribunales constitucionales que no son electos democráticamente, salvo el caso boliviano,
puedan declarar la inconstitucionalidad de normas aprobadas democráticamente o con una especial dignidad democrática por el legislador, ¿verdad? Por el legislador. Bueno, y esto nos amplía toda una serie de argumentos. Por ejemplo, Manuel Aragón, en un artículo que acaba de publicar en el Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, él dice que esto es un falso paradigma, porque en realidad quien le atribuye la competencia a las salas, cortes y tribunales constitucionales para ejercer sus atribuciones es el texto de la Constitución, y el texto de la Constitución es la máxima expresión democrática, ¿verdad? La de la voluntad de un pueblo, mientras que el poder legislativo es un poder constituido y está sometido a la Constitución. Entonces, por ahí van esos temas, ¿verdad? Una lucha que se ha dado en Costa Rica es el tema de la independencia judicial, ¿verdad? Frente a ciertos fenómenos en donde se vio comprometida la Sala Tercera Penal de la Corte Suprema de Justicia, y cómo se ha intentado buscar mecanismos para acelerar o para fomentar o mejorar los estándares de independencia de la judicatura, y en especial de las salas de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, algunos académicos han dicho que, por ejemplo, se debería sacar del Parlamento el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que sea otros órganos, por ejemplo, un Consejo de la Judicatura, quien a través de un concurso de antecedentes designe a los magistrados de los tribunales constitucionales. Bueno, yo sobre el tema pienso que hay que comerlo, dicen que para hablar y para comer pescado hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces yo prefiero tratar el tema con pinzas, y sí me parece que yo veo como un error trasladar el sistema de nombramiento de los magistrados del Parlamento hacia otros órganos, porque el nombramiento de estos jueces es un acto eminentemente político, ¿verdad? Y de repente el órgano que tiene una máxima representación democrática para nombrar a estos jueces, teniendo en cuenta la objeción contramayoritaria también sobre el tema, me parece a mí que debe ser el Parlamento, ¿verdad? Y finalmente tenemos el último rasgo básico, que es la constitucionalización de los derechos humanos en nuestros ordenamientos. Y cómo, por ejemplo, se habla también de una interamericanización de todo el contexto latinoamericano, ¿verdad? Y todo el control de convencionalidad, también la obligación de los estados partes de aplicar en el marco de sus competencias procesales no solo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también los criterios que sobre ella ha impulsado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo intérprete de la Convención, ¿verdad? Y entonces tenemos como a partir de los años 90 en nuestros países se han ido incorporando dentro del control de constitucionalidad como parámetro a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En el caso costarricense incluso se ha sostenido que estos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en la medida en que brindan mayor nivel de protección o mayor nivel de tutela que la propia Constitución, entonces priman por sobre el texto fundamental, ¿verdad? Entonces, esos serían los 4 elementos básicos del constitucionalismo latinoamericano, teniendo en cuenta lo que hablábamos al inicio, de que todo esto se desarrolla en el contexto de una protección multinivel, ¿verdad?, de los derechos fundamentales. Perfecto. Sí, Víctor, fíjate que haces unas alusiones muy importantes, como el caso concreto de que materialmente tenemos constitucionales macroflexibles, México más de 700, pero fíjate que tenemos el caso, por ejemplo, que tú y yo lo hemos analizado, argentino, donde tienen 2 grandes reformas. Es la constitución más vieja de América Latina, es de 1853, 2 grandes reformas, la de 1860 y la de 94, y 2 reformas muy leves, como que se ha atendido la esencia, ¿no? Pero yo creo que como México, perdóname ese tema, no hay más de 700 reformas, y bueno, haces este plasmado, concentrado de esos rasgos, de esas características, y abordas a Rogelio y a don Néstor, que bueno, es un amigo común y es también un extraordinario jurista como tú, y quien habla también en el tema de esta constitucionalización de los derechos fundamentales, de cómo tristemente pues tenemos a veces constituciones código, ¿no? Con un enmarcado tremendo de derechos fundamentales y que después en la garantía nos encontramos grandísimos problemas, teniendo derechos imposibles en América Latina, tristemente. Víctor, después de todo esto, este escenario que nos estás planteando de manera tan clara, pero aparte de manera tan precisa, ¿cómo se dan o cómo son las relaciones entre
la Sala Constitucional de Costa Rica, que cabe decir, en América Latina la tenemos como paradigmática, y que tú estuviste en ella, la verdad, aportando mucho, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con motivo de este plasmado tan importante que es el control de convencionalidad. ¿Se complica a veces en Costa Rica en la sala, Víctor? Sí. Bueno, en eso se han producido varias etapas. Una etapa de verdadera sintonía en la etapa inicial de la Sala Constitucional, de sintonía con la Corte Interamericana, luego una etapa de ajuste y otra más bien que yo diría de conflicto, ¿verdad? De conflicto sobre todo en la aplicación de varios fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en concreto el fallo de la fecundación in vitro, que motivó toda una especie de diálogo, pero no un diálogo uniforme, no un diálogo coherente entre la Corte Interamericana y la Sala Constitucional, ¿verdad? En donde finalmente la Corte Interamericana dijo que la decisión en la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia, dijo que la decisión de la Sala Constitucional que anulaba el decreto que aplicaba la técnica de la fecundación in vitro era un al cumplimiento de la decisión de la Corte Interamericana, ¿verdad? Y entonces, salvo esos casos, luego también otro tema ha sido el caso del matrimonio igualitario, donde la Sala Constitucional, pese a la claridad de la opinión consultiva de la Corte Interamericana, en lugar de anular la prohibición del matrimonio igualitario, le dio un plazo al Parlamento para que regulara el tema, ¿verdad? Una suerte de control de constitucionalidad débil, le podemos llamar, en donde me parece a mí que con la declaratoria de inconstitucionalidad y la consecuente anulación de la prohibición del matrimonio igualitario era suficiente para restablecer el goce de esos derechos de este tipo de población, ¿verdad? Entonces, el tema es ese, pues podemos destacar unas 3 etapas en esas relaciones entre la Corte Interamericana y la Sala Constitucional, de acuerdo con la integración de los magistrados de la Sala, ¿verdad? Habrá que ver a futuro cuál es el posicionamiento de los magistrados de la Sala sobre estos temas en el control de convencionalidad que no son pacíficos al interno de la Sala Constitucional, ¿verdad? Pues sí, básicamente. Perfecto. Sí, sí, de hecho, habiendo esa opinión consultiva la 24 y en su momento se dio la sentencia para la rifa en el tema contra Chile, pues resulta increíble que también en México hubiera habido tanta resistencia. México fue un caso más complejo porque en Colima, uno se el registro civil generó el control de convencionalidad difuso y generó los matrimonios sin que hubiera la norma, porque es local, no había ni un código de familia, ni estaba en el código civil del estado de Colima. Y después cuando esto se va a la Corte lo convalida. Yo creo que esto es importante porque se genera responsabilidad internacional del Estado, pero nos ha costado mucho la resistencia. Incluso Argentina, que tiene el mejor control difuso de América Latina, ha tenido esas resistencias y basta ver algunas de las sentencias del Congreso, el caso Gordillo y después cómo en el caso Aparicio retroceden. Bueno, Víctor, aquí es muy interesante en el tema de derecho comparado y sobre todo reiterando un experto que ha estado desde la academia, desde la doctrina, pues has generado doctrina en América Latina, mi querido Víctor, y has estado en la sala constitucional como letrado, como secretario de Estudio y Cuenta. ¿Cómo diría Víctor Orozco Solano, el gran jurista costarricense, que cuáles son las normas que integran el bloque de constitucionalidad en el constitucionalismo costarricense, Víctor? Bueno, sobre eso acabo de publicar un artículo en el Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional y me parece que las normas que integran ese bloque de constitucionalidad y de convencionalidad en el contexto costarricense sería, en primer lugar, el texto de la Constitución, ¿verdad? Norma base del ordenamiento, fuente primaria del ordenamiento jurídico, norma suprema a la cual está sometida la actuación de todos los poderes públicos. Luego, en un segundo lugar, dice, a través de una aplicación que se hace de la ley de la jurisdicción constitucional, se aplica el reglamento de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? A ciertas disposiciones, dice la ley de la jurisdicción, cuando se detecten violaciones sustanciales al reglamento de la Asamblea Legislativa. Y estas violaciones sustanciales ¿cómo lo puedo explicar? Están relacionadas con afectaciones del principio democrático en el proceso de formación de las leyes
Y el tercer elemento, desde luego acá, serían los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, los cuales, ha dicho la Sala Constitucional, en virtud del principio pro homine, si brindan mayor garantía de tutela de la Constitución que el propio texto fundamental, entonces prevalecen por sobre el texto de la Constitución, ¿verdad? Hay una serie de sentencias emblemáticas de la Sala Constitucional en donde dan cuenta de ese bloque de constitucionalidad y pues nada, básicamente eso es un proceso, una consecuencia de ese proceso de constitucionalización de los derechos humanos que se dio finalmente en la década de los 90, ¿verdad? En el contexto costarricense y básicamente, ¿verdad? Teniendo en cuenta que esos serían esos tres elementos que integran el bloque de constitucionalidad en el contexto costarricense. ¿Sí? Víctor Orozco, en este sentido, para esta protección multinivel, hay un elemento muy importante, evidentemente, que es el establecimiento en nuestras constituciones de estos derechos fundamentales, la constitucionalización. Y otro de ellos es el establecimiento de las garantías. Bien lo decía Norberto Bobbio, que el conflicto más grave en el ordenamiento jurídico no era el fundamento de los derechos constitucionales, sino su protección. ¿En América Latina existe esa protección que se requiere para poder hablar en este tema primario de lo que es esta defensa? Sí. Bueno, encontramos el proceso de constitucionalización de las constituciones, ¿verdad? Que son básicamente textos constitucionales que establecen mecanismos de garantía que en la práctica no funcionan, ¿verdad? Entonces, ese era el dilema. Entonces, por ejemplo, en el caso venezolano, en el caso nicaragüense, estas salas constitucionales terminan respaldando decisiones de la clase política. Recordemos a Manuel Aragón, que dice que en su libro Constitución y Control de Poder, dice que la Constitución es un instrumento de control de poder que sirve para defender los grupos minoritarios frente a la acción de las mayorías parlamentarias, ¿verdad? Entonces, tristemente, en algunos de nuestros países, esa regla no se cumple, ¿verdad? Sino que terminan siendo cómplices de actuaciones de la clase gobernante. En Costa Rica, dichosamente, la Sala Constitucional, salvo algunos temas que yo especialmente critico por parte de los magistrados del Tribunal Constitucional, ha sabido la Sala Constitucional en su momento distanciarse de ciertas decisiones y sí ha servido como mecanismo de tutela y protección de los derechos humanos, ¿verdad? Garante de la libertad y de los derechos y la dignidad de las personas, dice la Sala, y yo siento que lo dice con razón porque en estos 30 años de funcionamiento de la Sala Constitucional, que los cumplió el año pasado, sí ha servido como, en su gran mayoría, salvo algunos casos muy acotados, como en la salvaguardia de protección y tutela de los derechos humanos. Perfecto. Fíjate, Víctor, de verdad yo he tenido un gran respeto por el trabajo que se han hecho y he tenido un gran respeto por gente como tú, como la gente muy valiosa en el derecho constitucional y procesal constitucional. Hay una opinión consultiva que es la 5 de 85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si mal no recuerdo, en su momento se generó una ley para colegiación obligatoria de los periodistas. Se había ido ese asunto ordinariamente y no pasó los filtros en la Comisión Interamericana. Y después lo vuelven y llegó a la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional pudo haber manejado ese argumento, ¿no? Decir, pues ya no pasaste filtro de la... Y solicitaron el Estado costarricense ese manejo consultivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es cotidiano en la sala constitucional, es importante sobre todo el manejo de las opiniones consultivas, si bien no son vinculantes para muchos, que en lo personal deberían de ser, y que la opinión consultiva 21 maneja traza algunas líneas. ¿Qué pasa con esa sala constitucional costarricense en este sentido, Víctor? Sí, bueno, ese caso que tú dices es un caso, una sentencia emblemática, es el caso Roger Ajún. Roger Ajún es un periodista que no estaba colegiado y realizaba su labor en una provincia en Costa Rica.
y entonces se le abre un proceso por ejercer, por hacer un ejercicio ilegal de la profesión con el argumento de que no estaba colegiado. Esta persona interpone una acción de inconstitucionalidad ante la sala y la sala constitucional, aplicando la OC 85, ¿verdad? La OC 5 del 85, termina diciendo que la colegiación obligatoria de los periodistas es contraria al texto de la Convención Americana, ¿verdad? Y además aplicando la opinión consultiva que sobre el tema había ya emitido la Corte Interamericana. Y lo más importante es que en esa sentencia de la Sala Constitucional de 1995, la Sala Constitucional dice que las opiniones consultivas tienen valor vinculante, ¿verdad? Entonces, eso, y así se mantuvo hasta la sentencia del matrimonio igualitario, en donde 3 magistrados de la Sala Constitucional, todavía no es un criterio conforme de toda conformidad, porque no son 4 magistrados, sino son 3, emiten un criterio en donde dicen que estas opiniones consultivas de la Corte Interamericana no deberían tener efectos vinculantes, sino criterios orientativos, ¿verdad? Entonces vemos ahí una especie de retroceso en lo que es la tutela y la salvaguardia de los derechos. De un primer momento en donde la sala era, como te decía, aquí encontramos 3 etapas. Una etapa inicial donde la sala de manera activista potenciaba las disposiciones de la Convención Americana y aplicaba los instrumentos internacionales de derechos humanos, a otros casos en donde la sala decide cuáles son las variables en las cuales la sala constitucional aplica esos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, en ciertas materias sí, y en otros de manera más digamos, más prudente, digámoslo así, más autocontenida, digámoslo así, ¿verdad? En el sentido de que, pues sí, esa ha sido la evolución de una primera etapa en donde la sala tendía a proteger en demasía los derechos humanos y aplicar los instrumentos, a una segunda etapa, una última etapa, en donde ya, ya suele ser más deferente con el legislador, ¿verdad? Y disminuye el alcance de protección de los derechos humanos. Bueno, pues aquí se trata pues de generar algunos criterios siempre que puede haber encontrados. En este tema, don García Belaúnde señala que evidentemente para él no deben de ser vinculantes, lo maneja también como un criterio orientador. Sí. México en su momento en la sentencia 912/10, en que incorpora este tema como producto de la sentencia Radilla Pacheco, la sentencia condenatoria, incluso señalaba que después se hizo la tesis 66/2011, señalaba que era un criterio orientador también las sentencias donde México no hubiera sido el Estado parte, que es absurdo, ¿no? Era cosa interpretada y es vinculante. Para un jurista tan destacado como mi amigo Víctor Orozco, ¿estas opiniones consultivas deberían ser vinculantes para los Estados parte? Claro, sin duda alguna, ¿verdad? Y es forma parte del corpus juris interamericano, y en esa medida deberían ser vinculantes. Recordemos a Armin von Bogdandy, donde dice que nos encaminamos hacia la aplicación de estándares uniformes de derechos humanos en toda la región, hacia un jus comune latinoamericano. Y un elemento que coadyuva en la búsqueda de ese jus comune es el carácter vinculante de las opiniones consultivas, ¿verdad? Sobre este tema hay varios elementos. Algunos autores, por ejemplo, Gargarella, o en Colombia también han surgido voces que dicen que la Corte Interamericana debería ser más deferente ahora con los estados democráticos y aplicar un margen de apreciación a como lo utiliza el contexto europeo, ¿verdad? El Tribunal Europeo. Margen de apreciación nacional, sí. Sí, pero no, yo pienso que la Corte debe seguir con esa aplicación del Corpus Juris Interamericano y proteger aquellas circunstancias en las cuales los estados fallan, encontramos fallos sistemáticos en la protección de ciertos derechos por parte de ciertas salas, cortes o tribunales constitucionales, ¿verdad? Corrigiendo esos elementos en aras de ese jus comune latinoamericano.
Sí, perfecto. Incluso Rubén Hernández Valle, un gran constitucionalista, también hablaba de la función arbitral de la Corte, ¿no? Con base al 62, y son temas muy interesantes. Víctor, tú que lo vivías, te reitero, desde la doctrina, lo viviste desde la sala constitucional. El principal problema quizás que pueda existir en Costa Rica es esta sala emblemática, esta super sala, le llaman una super sala que está dentro de la Corte, pero que presenta ella el proyecto y que nada más la sala lo vota, no es una sala de proyecto, como dice en algunos procesos que se han hecho, no sé, en la Comisión Constitucional Local en varios de nuestros países, donde dice don Héctor Fixamudio que son salas de proyecto. Esta es una verdadera sala constitucional. Pero siendo una sala constitucional tan poderosa, esa ultrasala, ¿eso ha complicado el que se genere este tema del control de convencionalidad de la manera más extensiva que puede darse? Bueno, eso se ha criticado también. Algunos jueces, por ejemplo, ordinarios, han reclamado ese control de convencionalidad y han abogado por un sistema difuso de control de constitucionalidad y de convencionalidad, ¿verdad? Finalmente, la Sala Constitucional, en una defensa de sus competencias, aplicando el artículo 10 de la Constitución, ha dicho que ella es la única que puede inaplicar del ordenamiento jurídico una norma por razones de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad. Pero sí, en ciertas materias en donde la Sala Constitucional ha sido conservadora, ¿verdad? Los jueces ordinarios han intentado aplicar directamente las disposiciones de la Convención Americana y los criterios de la Corte, ¿verdad? E incluso hubo un problema ahí con un juez, quien se le abrió una causa disciplinaria por inaplicar una decisión de la Sala, pero finalmente el asunto se resolvió de la mejor manera, ¿verdad? Aplicando el texto de la Convención Americana y bueno, y finalmente se aplicó de esa forma. Víctor, ¿cómo se ha dado este diálogo judicial horizontal en Costa Rica? ¿Cómo se ha dado? ¿Es vasto? ¿Es rico? ¿Se ha generado poco? Por ejemplo, sí, bueno, el diálogo francamente sí se da. La Sala Constitucional en sus primeros años aplicaba muchas sentencias del Tribunal Constitucional Español, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, de repente cita en ciertos criterios sentencias de la Corte Constitucional Colombiana, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México, y entonces sí aplica un control, ¿cómo se llama? Horizontal con respecto a otras salas y cortes latinoamericanas, y un control vertical también con respecto a la Corte Interamericana, que como te digo, la sala suele escoger en qué casos aplica o no ese control de convencionalidad, ¿verdad? Pero sí lo usa, y también cita sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿verdad? En sentencias emblemáticas, ¿verdad? Que ha dictado la Sala Constitucional. Antes de seguir un poco en el diálogo, me interesa mucho saber de voz de Víctor Orozco. Hay un debate que hemos traído, que lo quiero traer a colación un poquito. Te reitero, Víctor, ustedes tienen una ley de jurisdicción constitucional. Es una constitución, si no me equivoco, de 1949, con una gran reforma en 1989, que fue emblemática esa reforma donde surge la sala en los artículos 10 y 48 de la Constitución. Y se genera esa ley de jurisdicción constitucional. Se dice que el primer Código Procesal Constitucional es el tucumano, que es un gran proyecto de un amigo común de Sergio Díaz Ricci, que también está en este serial de conferencias, por eso me interesan todas las opiniones de los expertos como eres tú, como es Sergio. Y yo en mucho he sostenido que esa ley tiene muchísimos de los matices, de las vertientes, de los fines, y que surgieron las mismas ventajas y desventajas de un Código Procesal Constitucional. ¿Esta ley de jurisdicción constitucional podrías considerarla tú o no un Código Procesal Constitucional, Víctor? Sí, claro. Es un código procesal en toda línea, ¿verdad? Y bueno, quienes diseñaron esa ley de la jurisdicción constitucional me parece que tuvieron la gran oportunidad y tuvieron el valor agregado de diseñar una ley que responde abiertamente y de manera muy eficiente a las exigencias de la sala, ¿verdad? Y le permite desplegar su control sobre todas las actuaciones de los poderes públicos, a tal grado que no hay áreas sobre las cuales no se pueda ejercer ese control de constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, sí es un código procesal
en toda línea, regula todo lo que tiene que ver con las controversias constitucionales, el control previo, el control a posteriori, los procesos de garantía de los derechos y los conflictos de competencia entre órganos constitucionales, ¿verdad? Es como la ley orgánica del Tribunal Constitucional Español, algo similar, ¿verdad? Es un código procesal constitucional en toda su dimensión. Víctor, en esta protección multinivel, en el ámbito de primera fuente, los procesos que existen precisamente de control constitucional, de defensa de derechos fundamentales en Costa Rica, ¿tienen un alto alcance? Los procesos constitucionales. Sí. ¿Cómo se llama? Como te digo, la Sala Constitucional aplica en ciertas materias los criterios de la Corte Interamericana, ¿verdad? Y esa protección multinivel se refleja en el escenario, sobre todo en el escenario centroamericano, con la existencia de 3 dimensiones de tutela de los derechos, ¿verdad? El sistema a lo interno de cada estado, en el ámbito del derecho internacional público y en el sistema del SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos 3 niveles de protección de los derechos humanos, ¿verdad? Con la desventaja, debo advertirlo, que el país no se ha adherido a la jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia, ¿verdad? Pero ese es otro tema, ¿verdad? Pero finalmente sí se aplican esas 3 dimensiones de tutela de los derechos en el ámbito costarricense. Perfecto, Víctor, tú hablabas muy bien de estos sistemas regionales, tú hablabas pues del sistema europeo, que surge primero, luego el sistema latinoamericano y finalmente el africano, y bueno, al final el de la Unión Europea, ¿no? Que surge en el 2000 y que empieza a entrar en vigor hasta 2009, se tardó un buen tiempo hasta en portugués, en el tema está en portugués. Yo preguntarte, este sistema centroamericano, ¿cómo se estructura y cómo funciona? Porque es muy interesante y la verdad no es tan conocido y debemos reconocer lo que han hecho ustedes, maravilloso. Yo soy un respetuoso de lo que hizo de la incorporación del ombudsman en Guatemala, el trabajo que se ha hecho en Costa Rica con procesos constitucionales, con esa maravillosa sala constitucional. ¿Cómo se estructura y cómo opera este sistema centroamericano? Bueno, el sistema centroamericano el sistema de integración centroamericana, de repente no tiene la institucionalidad que, por ejemplo, tiene la Unión Europea. Recordemos, la Unión Europea nace en un acuerdo de 7 países que se ponen de acuerdo para la explotación del acero y del carbón, y se fueron sumando competencias, se fueron sumando países hasta llegar a los 27, 28 estados que hoy integran la Unión Europea, ¿verdad? Y ese Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha ido perfilando a golpe de sentencia los principios del derecho comunitario, ¿verdad? El principio de primacía, el principio del efecto directo, el principio de atribución, el principio de responsabilidad, etcétera. Entonces, esa institucionalidad que tiene la Unión Europea, de repente no la tiene aún el sistema centroamericano. Costa Rica ha sido como el menos integracionista, ¿verdad? Sino que más bien la integración de repente es más fuerte en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, ¿verdad? Costa Rica, sí, como te digo, nosotros no hemos acogido la jurisdicción de la Corte Centroamericana, aunque en su momento lo haremos, ¿verdad? En su momento lo haremos. Balasa, hay un autor que se llama Balasa que hablaba sobre organizaciones de cooperación y organizaciones de integración, ¿verdad? Entonces, dentro de las organizaciones de cooperación, ahí podemos concebir al sistema de integración centroamericana, mientras que la Unión Europea ya es un sistema de integración en toda su dimensión, ¿verdad? Básicamente. Perfecto. Entonces, las resoluciones que se dan aquí no son vinculantes. Exactamente. Las resoluciones de la Corte Centroamericana de Justicia no son vinculantes para el país, ¿verdad? Quien ejerce el control de comunitariedad en Costa Rica es la Sala Constitucional, porque así lo establece el artículo 1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, básicamente. Esa ley tiene bien definida la magistratura constitucional también, sí. La Ley de Jurisdicción Constitucional. Sí, exactamente. Sí. Perfecto. Ya estamos por concluir, Víctor. Para Víctor Solano, ¿cómo se manejaría el tema, los contenidos
del derecho procesal constitucional en el constitucionalismo costarricense? Bueno, una pregunta muy abierta. Muy abierta, Víctor, pero acuérdate que tú generas doctrina, amigo. Por eso me interesa en este foro. Lo que quiero, bueno, básicamente me parece que la ley de la jurisdicción constitucional desarrolla de manera afortunada y de manera buena los distintos procesos constitucionales, ¿verdad? Y el diseño de la Sala Constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia me parece que sigue siendo el adecuado y ojalá siga de esa forma. Porque en su momento yo lo que veo ante cierta pretensión de algunos magistrados del Tribunal Constitucional de separar la Sala de la Corte Suprema y erigir a la Sala Constitucional como Tribunal Constitucional independiente de los demás órganos del Estado, es que si no se reviste ese tribunal de suficientes garantías, por ejemplo, presupuestarias o etcétera, puede ser de que corre el peligro de que quede hablando sola, ¿me explico? O de que frente a alguna decisión emblemática del Tribunal Constitucional, erigido como tal, los otros órganos terminen cercenándole las competencias a la Sala o pasándole por encima al Tribunal Constitucional. De repente, el hecho de que la Sala Constitucional esté integrada dentro de la Corte Suprema de Justicia y aunque funciona como un Tribunal Constitucional independiente, el hecho de que forme parte del Poder Judicial le ha permitido desarrollar su labor y funcionar de manera muy independiente, ¿verdad? Porque está revestida de todo el andamiaje del Poder Judicial, ¿verdad? Perfecto. Sí, básicamente. Perfecto, Víctor. En esta manera en que se ha venido modelando, como se ha venido estructurando el control de convencionalidad en las sentencias, en los manejos plenarios, porque hubo muchos razonados, hubo varias sentencias que establecieron, como en el caso de la Tala Rifo contra Chile, que la interpretación, tanto administrativa como judicial, en nuestros países debe hacerse conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el tema de cumplimiento de las sentencias, pues es algo de lo que, con base al 68, ese cumplimiento de buena fe. ¿Qué tan importante fue en su momento una sentencia que ha sido importante, básica en cuestión del artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con base al 8.2H, derecho a doble instancia? La sentencia Herrera en el caso Costa Rica, y cómo se cumplió, cómo se cumplimentó, cuál es el mecanismo que ha generado Costa Rica para esos cumplimientos. Bueno, lo que motivó fue una reforma al Código Procesal Penal en aras de introducir los tribunales de apelación de sentencia, ¿verdad? Entonces, antes de esa reforma, las sentencias eran emitidas por los tribunales penales y tenían una segunda instancia, pero ya en sede de casación, ¿verdad? Entonces, lo que se hizo fue modificar esa estructura que preveía el Código Procesal Penal en aras de establecer los tribunales penales que emiten la sentencia, ya sea absolutorio, condenatorio, etcétera. Luego el tribunal de apelación de sentencia, ¿verdad? Y luego finalmente ya una etapa de casación, una tercera vía, ¿verdad? Pero y ya, ¿cómo se llama? Con esa reforma y con esa introducción del tribunal de apelación de sentencia, se cumplió el fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicho sea de paso fue la primera vez que Costa Rica fue condenado por la Corte, ¿verdad? El segundo caso fue el Octavio Murillo, ¿verdad? En donde ya el cumplimiento de la sentencia sí fue más polémico, como comentaba, la Sala Constitucional se mostró reticente en la aplicación de ese fallo. En cambio, con el artículo 8.2 de la Corte Interamericana, la doble instancia en materia penal, ahí sí hubo consenso en la necesidad de reformar prontamente el Código Procesal Penal para estos tribunales de apelación de sentencias. O sea, en la segunda sentencia condenatoria, en la segunda sentencia condenatoria sí hubo resistencia en el tema, Víctor, ya lo había señalado. Digamos, el sistema está diseñado de tal forma que ante una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria,
Las partes pueden elevar la cantidad en una segunda instancia ante los tribunales de apelación, ¿verdad? Y finalmente tenemos la etapa de casación, que es, sería la tercera instancia, ¿verdad? Entonces, eso se resuelve de esa forma. Ahí, bueno, a veces los defensores públicos han planteado varias acciones de inconstitucionalidad, señalando, por ejemplo, lo que es el doble conforme, ¿verdad? Es un mecanismo ahí, pero finalmente la sala ha dicho que se debe aplicar la doble instancia, tal cual fue diseñada en ejecución y en cumplimiento de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perfecto, pues muy interesante todo lo que se ha generado hoy con la conferencia de Víctor Orozco Solano, uno de los extraordinarios juristas de Costa Rica, de América Latina. Sabes el aprecio que te tengo, Víctor, y el respeto a tu trayectoria. Con el tema, los rasgos básicos del constitucionalismo latinoamericano en perspectiva comparada, fue un viraje aparentemente muy rápido, en 55 minutos, una hora, pero fue un viraje muy claro en este tema precisamente de la protección multidimensional que ha hecho Víctor. Víctor, muchísimas gracias. Para mí es un gusto personal. A la Academia es un orgullo que estés con motivo de nuestro aniversario. Tú sabes que hemos generado cosas y que vienen otras cosas muy interesantes que vamos a generar juntos, y lo cual me agrada mucho. Y bueno, es un privilegio tenerte en esta conmemoración de la Academia, Víctor. Bueno, muchas gracias, Jesús. Agradezco sinceramente la invitación y como siempre estoy a tu disposición. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima conferencia. Gracias.